Para comienzos de 1953, Frida Kahlo ya era una de las artistas vivas más admiradas y afamadas. Aún así, sus creaciones nunca habían tenido una exposición exclusiva en su México natal. Eso cambió en abril de ese año, cuando la fotógrafa Lola Álvarez Bravo organizó una exhibición enteramente dedicada a la icónica pintora. El evento tendría lugar en la Galería de Arte Contemporáneo de la Ciudad de México y se palpitaba un acontecimiento sociocultural. Frida estaba feliz con la iniciativa, pero sus posibilidades de asistir eran mínimas. Su salud se había deteriorado al punto de que 3 años antes le habían amputado 2 dedos de su pie. Los médicos le aconsejaron que permaneciera en su casa haciendo reposo, pero no quería rendirse. Era una velada muy especial, centrada en ella, y no podía ni quería faltar. Entonces encontró la solución, pidió que su cama fuera trasladada a la muestra. Su insistencia dio resultado. Fue trasladada en una ambulancia y llevada en una camilla hasta el centro de la galería. Vestía un atuendo típicamente mexicano y numerosas joyas. Si bien no podía levantarse, pudo atender de buen ánimo a los invitados y la prensa. También se dio el gusto de conversar con los presentes y cantar. Todos pudieron disfrutar de la protagonista absoluta de la muestra y de una verdadera leyenda viviente. Esa jornada Frida rebosaba de felicidad y de gloria, aunque sabía que su salud no paraba de empeorar. Pero no nos adelantemos. ¿Quién fue realmente Frida Kahlo? ¿De qué manera cambió para siempre el mundo de las artes plásticas y la cultura en general? ¿Frida se destacó en el arte gracias a sus enfermedades? ¿Por qué su vida fue una tortura? ¿Cómo fueron sus últimas horas? Responder estas preguntas nos va a llevar hasta el 13 de julio de 1954, el día que murió Frida Kahlo. El mundo de los artistas plásticos cuenta con figuras que trascendieron su propia obra para volverse íconos por sí mismo. Tomemos el caso de Leonardo da Vinci, quien nos dio la Gioconda o la Mona Lisa, pero también sobresalió por su afán científico y sus estudios de la anatomía en la época del Renacimiento. Algunos de sus inventos cambiaron la historia de la humanidad. Distinta fue la situación de Caravaggio, que creó un estilo conocido como tenebrismo. En su vida privada, el hombre llegó al extremo de asesinar a un proxeneta, por lo que se volvió un fugitivo de la justicia. En cuanto a Vincent Van Gogh, sobresalió por su talento y por 2 episodios. No logró vender un cuadro mientras vivía y en 1888 mantuvo una discusión con su colega Paul Gauguin, que terminó cuando se cortó la oreja izquierda. Y podemos enumerar más pintores, pero ninguno se asemeja a Frida Kahlo. ¿Por qué? Sencillo. Mucho antes de conocer el éxito y los pesares, Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, un pueblo de las afueras de la Ciudad de México. Tenía sangre europea y autóctona. El padre, el fotógrafo Guillermo Kahlo, venía de una familia húngara, mientras que la madre, Matilde Calderón, era originaria de Oaxaca. Frida tenía hermanos con los que poder relacionarse, pero su infancia estuvo marcada por sus problemas de salud. En 1913 contrajo poliomielitis, una enfermedad habitual de la época. Pasó 9 meses en cama y quedó con una secuela. Su pierna derecha quedó más delgada. Apenas se podía disimular poniéndose 3 o 4 medias. Debió hacer rehabilitación y ejercicios específicos para poder caminar. Su progenitor fue quien más la acompañó, ya que entendía lo que era convivir con una discapacidad. Padecía epilepsia debido a una lesión cerebral. También fue muy cercana a Cristina, su hermana menor. De todos modos, la niña quedó muy afectada. Se volvió introvertida y necesitada de afecto. Logró salir adelante gracias a un riguroso proceso de recuperación y a la práctica de deporte. Notó que el ejercicio físico la ayudaba con su pierna, así que no temió practicar fútbol y boxeo. Quería superar aquel mal trago, pero por entonces no imaginaba que todavía siendo joven debería atravesar otro problema físico que cambiaría aún más su vida. Frida supo ser una alumna aplicada y en 1922 ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria, uno de los colegios más prestigiosos de México. De hecho, fue una de las primeras alumnas en ser aceptadas, ya que el mismo era exclusivo para varones. En las aulas compartió clases con jóvenes que se volverían artistas e intelectuales, como el escritor Salvador Novo. Sin embargo, Frida no tenía inclinaciones artísticas. Por el contrario, le seguían gustando los deportes y quería estudiar medicina. Y de algo estaba segura. Quería ser una chica independiente, libre, fuerte, todo lo contrario a las típicas damas que se conformaban con ser amas de casa. Ese corte con el conservadurismo imperante en México le valió conflictos con su madre, aunque eso no la detuvo. Pero el 17 de septiembre de 1925 ocurrió otro hecho que torcería su destino. Ese día se subió a un autobús rumbo a Coyoacán. Todo iba bien hasta que el vehículo fue embestido por un tranvía. El pasamanos de esa máquina le perforó la pelvis, y eso no fue lo peor.
Frida padeció fracturas en la columna vertebral, la clavícula y 2 costillas, además de romperse la pierna derecha en 11 lugares diferentes. Fue hospitalizada de inmediato y sometida a varias operaciones, aunque el panorama era complicado. Estuvo 1 mes en el hospital, pero luego fue trasladada a su casa. Frida no solo era incapaz de hacer demasiados movimientos, ni siquiera podía levantarse de la cama. Debía permanecer acostada con un corset de yeso que se extendía de la clavícula a la pelvis. El aburrimiento se volvió tan insoportable como los dolores. En ese contexto adverso encontró una salida: la pintura. Como mencionamos, hasta entonces no se había mostrado interesada en las artes plásticas, pero contaba con algo de experiencia. Poco antes del accidente había empezado a trabajar en el taller de Fernando Fernández Domínguez, un amigo de su padre. Gracias a él aprendió a dibujar copiando grabados. Según su mentor, tenía un verdadero talento. Un talento que quizás nunca hubiera florecido del todo si no hubiera sido por el infortunio del tranvía. Para que su hija pudiera trabajar, su madre inventó un dispositivo del que colgaba una tabla de madera donde Frida podía colocar las hojas y las pinturas. Como aún no había explorado la vida y el mundo, la joven usó como materia prima para sus obras lo que más conocía: a ella misma. En 1926 pintó su primer autorretrato al óleo, y aquello fue apenas el principio. Frida terminaría pintando 170 autorretratos a lo largo de su vida. En cada una de sus creaciones plasmaba sus sentimientos, sus vivencias y el dolor con el que pasaba día y noche. A los pocos meses alcanzó un nivel que asombraba a su familia y amigos. Para 1928, la naciente artista ya estaba recuperada del accidente. A pesar del alta, no retomó las clases y abandonó para siempre sus intenciones de estudiar medicina. Deseaba darle prioridad a su nueva faceta que impactaba a allegados, pero también a estudiosos y entendidos. Al mismo tiempo, Frida reafirmó su actitud ante la vida. Solía vestirse como hombre y desdeñaba las estructuras establecidas, una mirada que generó tanto respeto como incomodidad. En ese sentido, su madre seguía siendo su principal opositora. También comenzó a frecuentar los ambientes intelectuales y artísticos y se inclinó por el comunismo. Tal fue su identificación con los ideales que empezó a usar vestimenta roja y asistir a reuniones del partido. En esa época, Frida fortaleció su relación con una presencia que sería clave para su obra y su intimidad: Diego Rivera. Frida había conocido a Diego Rivera al poco tiempo de ingresar en la Escuela Nacional Preparatoria. Él ya era el pintor más popular de México y despertaba admiración, pero nadie quedó tan fascinada como la joven. Solía contemplarlo a escondidas cuando pintaba un mural en el auditorio de la institución. En esa época, Frida estaba de novia con Alejandro Gómez Arias, jefe de Los Cachuchas, una agrupación juvenil con ideas revolucionarias. Viajaba con él cuando sucedió el fatídico accidente del que el muchacho saldría ileso. La relación terminó mientras ella seguía convaleciente y él partió a París para estudiar en la Sorbona. Ella intentó retenerlo, dedicándole su primer autorretrato, pero de nada sirvió. Con Rivera se reencontraría tiempo después, en las reuniones del Partido Comunista, donde él militaba desde 1922. El hombre vio los autorretratos de la joven y quedó impactado. Ese respeto mutuo como artistas, militantes y estandartes de la cultura mexicana devino en una relación sentimental. Lamentablemente, la relación nunca sería fácil. Para empezar, la diferencia de edad era pronunciada. Ella tenía 22 años, mientras él contaba con 42 y 2 divorcios. Nada de eso, sin embargo, impidió que se casaran el 21 de agosto de 1929. Esta unión fue aprobada por Guillermo, pero no por Matilde. Los llamaban el elefante y la paloma, trazando una fuerte diferencia física entre ambos. Más allá de los detractores, Frida amaba a Diego, vivía para él, aunque trató de diferenciarse de las esposas que siempre había desdeñado. Vestía como las indígenas mexicanas, llevaba joyas en abundancia y usaba un peinado con lazos y trenzas. Cada prenda era bordada a mano. Con esos atuendos vistosos llamaba la atención en Coyoacán. A Rivera le encantaba su actitud porque compartía su sentido de la mexicanidad. Ambos abogaban por la defensa de las tradiciones locales y rechazaban la influencia extranjera. Durante aquellos tiempos, la vida de Frida Kahlo parecía feliz, pero no era así. Nunca había dejado de estar aquejada por sus problemas físicos. Eso le impidió formar una familia. No podía concebir hijos. Estas sombras no hicieron más que crecer con las infidelidades de Diego. El artista solía tener intimidad con sus modelos y admiradoras. Frida no podía soportarlo y las peleas fueron constantes. Podrían ir del amor al odio y del regreso al amor, una dinámica que continuó cuando se mudaron a Estados Unidos, donde el muralista recibió importantes encargos. Vivieron en ciudades como Chicago, Nueva York y Detroit. Entre un viaje y otro surgió otro conflicto. Ella rechazaba la cultura norteamericana, pero él se sentía cómodo en su nueva vida y no pensaba regresar.
Finalmente debieron volver cuando Rivera fue acusado de pintar motivos comunistas en un mural encargado por el multimillonario Rockefeller. De regreso a México, la relación de Frida y Rivera empeoró a niveles que ni ellos imaginaban. Él no había cesado con sus infidelidades, pero para ella había cruzado un límite. La mujer se enteró de que su marido había intimado con Cristina, su hermana. La chica se había vuelto muy cercana al matrimonio y hasta solía ser la musa de ambos. Era común que posara desnuda para Rivera. Sin embargo, Frida no creyó que su amado iría tan lejos y quedó devastada. A pesar del dolor, el enojo no duró mucho y al poco tiempo perdonó a ambos. De todas maneras, el matrimonio nunca dejó de ser intenso y obsesivo. Se divorciaron en 1929 y al año siguiente volvieron a casarse. Ahora Frida puso condiciones: dormirían en habitaciones separadas y se reunirían para comer y conversar. Esta nueva rutina funcionó para ambos. Aunque parezca extraño, ese vínculo tan particular alimentó la creatividad de Frida a niveles insospechados. Durante su relación con Rivera, Frida se sintió atrapada bajo la figura de su marido. Por dedicarse a ser su esposa, había dejado de lado su obra, incluso su esencia. Estaba estancada en todos los órdenes de la vida. Pero las aventuras extramatrimoniales del muralista y las constantes peleas la motivaron a buscar vías de escape. En el plano personal, recuperó el carácter independiente que parecía extinto. Además, comenzó a ser infiel ella también. Solía tener encuentros con hombres, pero también estuvo con mujeres. Esto último contó con la aprobación de Rivera. De todas sus relaciones paralelas, ninguna fue tan trascendente como la que Frida mantuvo con León Trotsky. Había conocido al líder revolucionario ruso en 1937, cuando él mismo había llegado a tierras mexicanas para recibir asilo político. Como fieles comunistas de la rama trotskista, Frida y Rivera le ofrecieron un techo en su segunda residencia, conocida como la Casa Azul. Trotsky se instaló allí con su esposa, Natalia Sedova. Ni sus relaciones estables impidieron que Frida y Trotsky se volvieran amantes. En este caso, la diferencia de edad tampoco resultó un problema. Ella tenía 29 años y él 57. Para despistar a Sedova, hablaban entre ellos en inglés. Al mismo tiempo, él le dejaba cartas de amor en los libros que le prestaba. Esa rutina se extendió unos meses hasta que fueron descubiertos por la mujer del ruso. Ella le dio un ultimátum a su esposo para que eligiera entre ella o la pintora. El político eligió a su esposa. Frida no se lo tomó a mal, ya que se había agotado de aquella aventura. Pronto la ruptura también fue de tinte ideológico. Frida y Rivera dejaron de identificarse con su visión y se inclinaron por la rama estalinista del comunismo. Sin embargo, esta historia no culminó allí. El 20 de agosto de 1940, Trotsky fue asesinado. El culpable era Ramón Mercader, un agente al servicio del líder Joseph Stalin. Aún así, Frida quedó incluida en la lista de sospechosos, ya que se había encontrado con él un año antes en París. Acusada de cómplice de asesinato, debió ir a prisión. Pudo quedar libre al día siguiente debido a la falta de pruebas. En medio de sus vínculos clandestinos y los roces con la ley, Frida también recuperó su potencia como artista. Cada uno de sus calvarios fue materia prima para creaciones tan personales como audaces. Su estilo fue catalogado como surrealista por André Breton, prócer de aquel movimiento de vanguardia. Ella no lo había pensado de ese modo y sostenía que solo pintaba lo que pasaba por su cabeza. En 1938 tuvo su primera exposición propia en la Galería Julian Levy de Nueva York. De ahí pasó a engalanar una muestra en París. Allí capturó la atención de la élite artística y se ganó el respeto y la amistad de figuras como Pablo Picasso. De ahí en más vinieron más exposiciones, más amistades de nivel, más fanáticos, más rama y más prestigio. Ella misma era una personalidad pública, pero nunca perdió el eje. Conservó su impronta y recibía a todos con cariño y buen humor en Coyoacán. Además, recibía encargos de instituciones privadas y daba clases en Ciudad de México. Durante toda la década del 40, Frida Kahlo obtuvo todo el reconocimiento que cualquier artista podía anhelar. Por desgracia para ella, en esa misma época, su salud entraba en un declive imparable. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Aunque alcanzó la gloria creativa y personal, Frida nunca pudo escapar de su trampa más maquiavélica: su propio cuerpo. En 1953 se organizó la primera muestra dedicada a su obra en su México natal, pero ella estaba muy mal de salud. Las primeras sugerencias médicas fueron que no se presentara, pero ella estaba acostumbrada a no seguir órdenes. Ambulancia mediante, fue trasladada hasta la galería y en la misma prepararon una cama donde Frida estuvo durante toda la tarde. Una gran cantidad de personas, entre ellas fotógrafos, periodistas y el público en general, se agolparon para verla. Frida compartió de la mejor manera su estadía allí. Sin embargo, los esfuerzos por asistir a la muestra habían sido demasiado. Un año después debió soportar un golpe de gangrena en la pierna derecha.
A causa de sus dolencias crónicas, Frida se internó en una institución médica durante 9 meses. En ese lugar se le realizaron 7 cirugías con implantes óseos. Lamentablemente, lo que se pensó como un tiempo prudente de recuperación se extendió a causa de las continuas infecciones. Lo que en un inicio iba a ser una salida posible se transformó en un problema. Esto acrecentó el estado delicado no solo de su salud, sino de su espíritu. Diego Rivera la acompañó en todo momento. Frida transitó su tortuosa estadía de internación envuelta en una depresión casi palpable. Todo se complicó cuando su pierna dijo basta. Ante la falta de otra solución, los médicos debieron amputarla. Frida cayó en una depresión de la que era incapaz de salir. Intentó quitarse la vida con opiáceos que le habían recetado, pero no lo consiguió. Debía estar al cuidado de una enfermera. Pese a todo, podía seguir pintando mediante un operativo. Debía ser amarrada a una silla con una faja, para que su espalda quedara derecha. Solo podía trabajar poco tiempo, ya que los dolores le impedían continuar. En aquellos días oscuros, Frida apenas podía aferrarse a la compañía de Rivera. Incluso lo acompañó usando una silla de ruedas cuando en abril de 1954 participó en una protesta contra la intervención de Estados Unidos en Guatemala. Esa sería la última aparición pública del artista. En los meses siguientes, asumió que le quedaba poco tiempo de vida. Eso no le impidió pintar todo lo que pudo y escribir en su diario íntimo. Su última frase fue: espero alegre la salida y espero no volver jamás. Y ese día tan anhelado finalmente llegó. El 13 de julio de 1954, Frida se encontraba en su cama. Rivera permaneció junto a ella hasta las 2:30 de la madrugada. Unas horas atrás, ella le había regalado un anillo por el 25 aniversario de casados, aunque faltaban 17 días para la conmemoración. Él le preguntó por qué se lo daba con tanto anticipo. Ella le contestó que sentía que lo iba a dejar dentro de muy poco. Frida despertó a las 4 de la madrugada, aquejada por dolores muy fuertes. Enseguida llegó la enfermera, que logró calmarla y se quedó con ella hasta que volvió a dormirse. La profesional de la salud volvió a las 6 de la mañana para ver cómo seguía la mujer, pero encontró a Frida con el cuerpo helado y los ojos abiertos. Había muerto a los 47 años. Diego llegó al instante. Luego contaría que notó su cara tranquila, más bella que nunca. El cuerpo nunca fue sometido a una autopsia. Un estudio posterior reveló que la pintora había fallecido por una embolia pulmonar. Sin embargo, surgió la teoría de que había logrado su objetivo de quitarse la vida con medicamentos. También se dijo que Frida fue hallada en el baño. Estos y otros rumores surgieron porque solo se conocía el relato de Rivera. Frida Kahlo había muerto, sí, pero su mito recién nacía. Frida Kahlo no solo nunca perdió vigencia, encontró su espacio de privilegio en la cultura popular. Su influencia irradia al mundo de las artes y el espectáculo, por lo que inspiró a creativos de diferentes disciplinas. Dio pie a documentales y un premiado biopic protagonizado por Salma Hayek. También es valorada por su modo de pensar y de vivir. Su lucha y su feminismo son tomados como modelo por las nuevas generaciones. Su sola imagen se volvió objeto de merchandising y aún hoy es más poderosa que su obra misma. Frida Kahlo nos demuestra cómo un artista puede trascender sus propias invenciones y volverse inmortal gracias a su compromiso con un modo de vida. Una vida que a veces puede parecer gris, pero que siempre al final del día tiene una pincelada de los más sorprendentes colores.